Hola. Bienvenidas, Hola, hola, bienvenidos. Hola, hola, hola. ¿Me escucha? sí. ¿Me escucha? Estás caminando, Samuel, por ahí. Hola, hola. Hola, hola, sí, voy caminando por la plaza de San Carlos. Es que recién salí del trabajo, entonces tengo que salir a caminar y está helado acá. Sí, está Hola. súper. Hola, Hola. hola. Bueno, vamos a comenzar en honor al tiempo. Yo sé que más personas probablemente se irán incorporando en la medida que avance esta sesión, pero demos el inicio para que podamos aprovechar el tiempo que se hace cortito, es 1 hora. Entonces, bienvenidas y bienvenidos a este segundo foro del curso Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación en Chile, conceptos básicos para el debate. Este foro de hoy corresponde al segundo módulo del curso, titulado Agentes e Institucionalidad Reguladora, y que ha estado a cargo de la profesora Kiara Sáez. El objetivo de este módulo ha sido explicar y familiarizar a los asistentes, los participantes de este curso, ¿no?, sobre los distintos cuerpos legales que regulan las comunicaciones hoy en Chile. Entonces, hoy nos acompaña Kiara y además también la profesora Claudia Lagos. No sé si la profesora Patricia Peña habrá llegado por ahí, pero también se iba a incorporar a esta reunión de hoy día. Y particularmente les presento a Kiara, quien va a ser la principal profesora del módulo, que es la principal profesora del módulo 2 y que va a estar a cargo de responder también en buena parte todas las preguntas relacionadas especialmente con el tema del módulo, que es agentes e institucionalidad reguladora. Como les decía, Kiara Sáez es socióloga y minor en literatura de la Universidad Católica de Chile, además es diplomada en estudios de género de la Universidad de Chile, diplomada en administración cultural y diplomada en escritura audiovisual de la Universidad Católica de Chile. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona y postdoctorada en políticas públicas del Instituto de Gobierno y políticas públicas de la UAP también. Fundadora del Observatorio del Derecho a la Comunicación y profesora asociada del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Les dejo entonces con Kiara para que podamos comenzar este segundo foro del curso Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación en Chile. Bueno, yo solo quiero responder las preguntas porque creo que el video ya dije todo lo que tenía que decir. Espero que vengan con harta rabia por todas las cosas que funcionan mal. Y nada, estoy disponible para todas sus preguntas. No sé quién quiere partir. Tal vez quiera podemos partir con la pregunta del consejo de la semana pasada. Rabia, Sí. Harta rabia. ¿Quién? Sí, había una pregunta que quedó planteada, bueno, varias quedaron planteadas hacia el final del foro de la semana pasada, pero particularmente hay una que tiene mucha relación con los contenidos de este módulo, que la planteó Aldo Novoa, y él preguntaba cómo veían ustedes el futuro del Consejo Nacional de Televisión en cuanto a si va a mantenerse como tal en la nueva Constitución, si debería mantenerse, ampliarse, restringirse sus facultades o desaparecer incluso. Sí, yo al respecto creo que es importante porque en la medida que el Consejo Nacional de Televisión que conocemos ahora tiene rango constitucional, ¿no? El tema es si ese reconocimiento constitucional va a quedar en la nueva Constitución o si va a quedar como un organismo, digamos, que se deriva a partir de un enunciado más general sobre libertad de expresión o sobre diversidad cultural o sobre regulación de empresas de comunicación. Yo creo que eso es, digamos que cada una de esas opciones tiene como pros y contras, ¿no? Yo personalmente soy de la idea de que se tiene que avanzar desde de un Consejo Nacional de Televisión hacia una institucionalidad reguladora convergente que no solamente vea la televisión, sino que se centre en todos los medios e industrias que utilizan espectro, es decir, radio, televisión,
telefonía móvil, telecomunicaciones, incluso plataformas audiovisuales de Internet. Pero ahí la pregunta es, en realidad, ¿qué es lo que entonces debiera regular esta institucionalidad? ¿Sí? Entonces ahí lo que yo señalaba en el video es que efectivamente el correcto funcionamiento, que es la misión constitucional del CNTV, está muy centrada en los contenidos, ¿sí? Y la pregunta es si el foco debiera seguir siendo ese, casi exclusivamente en los contenidos, o si también debiera haber o si también esta institucionalidad reguladora debiera haber cuestiones específicas de estas empresas o de estos sectores económicos y culturales en relación a cuestiones de competencia, cuestiones de concentración, es decir, no solamente lo que podríamos decir pluralismo interno, que tiene que ver más con los contenidos, sino que también el tema de cómo el pluralismo externo también es una labor de esta institucionalidad, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, un caso interesante cercano es el del IFETEL en México, que efectivamente es una institucionalidad convergente y que ha establecido medidas, por ejemplo, de desconcentración de Televisa, y también, no estoy segura ahora si ellos mismos han visto la desconcentración de Telmex, ¿sí? Porque ahora no recuerdo bien si lo de Telmex fue antes o después de la creación de esta institucionalidad. Y bueno, y también está el Ofcom, que es también la institucionalidad convergente de regulación en Inglaterra, y así digamos que hay varias a nivel internacional, es decir, no estoy diciendo nada que no tenga, digamos, ejemplos en otros países, ¿ya? Lo que sí es que todo eso es un proceso largo, ¿sí? No es como que mañana desarmamos el CNTV y armamos otra cosa, porque digamos que tiene que haber todo un proceso de ajuste, podríamos decir, institucional y legal, pero para mí es hacia allá donde debiera ir los temas, es decir, la cuestión, por ejemplo, de qué hacemos con el rol dominante de Facebook y Google respecto de las noticias en Internet, ¿no? ¿Qué hacemos con las plataformas audiovisuales de Internet y la producción nacional audiovisual? ¿Sí? Todos los temas de cuotas de pantalla que antes se veían respecto del cine, respecto de la televisión, también hay que empezar a pensarlas respecto a las plataformas audiovisuales, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, Europa está mucho más avanzada en esta discusión que nosotros, ¿sí? Pero se están haciendo cosas. Me parece que en Brasil y México, y si no me equivoco también en Argentina, se está ya pensando en esta discusión específica sobre las plataformas audiovisuales y la diversidad cultural, porque de hecho son países con más presencia también, porque son industrias audiovisuales más grandes, que entonces ya están en esta lógica de no, nosotros tenemos que también negociar cuáles son las contraprestaciones que estas empresas van a tener por estar en nuestro mercado audiovisual, ¿sí? Eso diría yo, digamos, respecto a la pregunta sobre el CNTV. No sé si Aldo te aclara la duda o si quieres seguir conversando sobre el tema. Perdón que hable de inmediato, muchas gracias. No puedo poner mi cámara ahora, pero gracias por su respuesta. Entiendo perfectamente lo que usted está planteando, profesora, pero quería ver si usted, con su experiencia, puede imaginarse, no sé, si es que el Consejo, no sé, ¿cuál es su opinión? ¿Qué es lo que ve usted? O, en definitiva, ¿qué es lo que ha escuchado entre los expertos, especialistas, en cuanto a si el CNTV debe ampliar sus facultades y extenderse? Ya lo respondió un poco hacia la radio, ¿cierto? Pero efectivamente, como usted señalaba, profesora, hacia las plataformas digitales, porque recordemos, no sé, ya la televisión cambió, ahora con la ley 20.750, que modifica la ley 18.838, que crea el Consejo Nacional de Televisión, se incorporó, ¿cierto?, todo esto de la televisión digital. Ahí ya hay un aspecto. Además, el Consejo Nacional de Televisión tiene facultades de fiscalización respecto, como usted señala, de la misión de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, no solamente respecto a la televisión abierta, a los canales digitales, sino que también de las permisionarias de servicios limitados de televisión. Estos son las empresas de cable, ¿cierto? Sean Sí. servicios de cable o a través de vía satélite.
pero también los canales, no sé, tienen canales en YouTube, por ejemplo, y otras plataformas que emiten contenidos que son audiovisuales y que en definitiva son, digamos, la misión del Consejo. Pero mi pregunta va así, qué es lo que usted, digamos, percibe, tantea, en cuanto a si el Consejo debe ampliarse hacia las plataformas digitales en sus facultades, en sus competencias, o derechamente se va a quedar solo con la televisión y se va a crear una nueva, digamos, o tal vez va a ser la fiscalía quien fiscalice eso, o los juzgados de policía local, o derechamente un ministerio, no sé. Sí, es que mira, lo que pasa es que lo que yo creo es que cada vez que yo he escuchado como este interés del CNTV desde los presidentes, sobre todo, de regular los contenidos de Internet, creo que siguen amparados en la idea de los contenidos y no en la dimensión relevante de Internet, que es la dimensión de la empresa, es decir, la dimensión industrial. Entonces, por eso cuando yo hablo de una institucionalidad reguladora convergente, es una institucionalidad, no solamente tiene que ver con incorporar distintos soportes, sino que salir de que el problema principal son los contenidos, es decir, el contenido tiene que ver con el pluralismo interno de cada soporte, pero además hay otra dimensión del pluralismo que tiene que ver con los mercados relevantes de cada industria. ¿Sí? Y por ejemplo, no sé, en el caso de la televisión, el control o el oligopolio encubierto que tiene Anatel sobre los sistemas de medición de audiencia, ese es un problema que nadie lo toca, ¿sí? Porque de la perspectiva de la Fiscalía Nacional Económica no hay un problema al negocio, pero sí desde el punto de vista de la diversidad cultural, sí. Entonces, es una mirada más compleja. Yo soy partidaria de que el CNTV se quede regulando lo que está regulando y que se piense en otra institucionalidad donde podamos mirar como estas distintas dimensiones de lo que son las industrias de medios, las industrias vinculadas a las comunicaciones, y entender que en la dimensión de los contenidos hay ciertos contenidos que efectivamente hay que regular, el tema de la protección al menor, etcétera, pero no podemos pensar Internet como si fuera igual a la televisión, porque son soportes y la relación que tenemos con ellos, como incluso la relación económica, es diferente. ¿Sí? Entonces yo creo que esa sería mi respuesta, y no sé si Pati ahí puede apoyar también sobre el tema. Gracias. Sí, solo mencionar dos cosas, Aldo. Vamos a revisar algo sobre Internet, obviamente en la cuarta sesión, pero solo quería agregar que la discusión que tú planteas del Consejo, como bien decía Kiara, de hecho abrió una mesa de trabajo a finales del 2019 y el 2020, en la que me correspondió un poco participar, donde se invitaron a varios especialistas. Si es por nombrar expertos, expertas, esta, como decía muy bien Kiara, una discusión que ya se ha dado en Brasil, en Australia, en México, por supuesto, en España, en los mercados más grandes. Y el punto está avanzando hacia esta idea, que es pensar entonces en una institucionalidad regulatoria de la convergencia. Ejemplos de esto es cómo ha ido modificando la Ofcom en Inglaterra, el ente regulador en Australia, etc. Porque tal como decía Kiara, el meollo del problema de entender si es que el Consejo puede asumir nuevos desafíos regulatorios en el entorno de cualquier plataforma audiovisual digital, tiene que ver finalmente con entender cuál es lo propio de esas plataformas digitales, si son comerciales o no comerciales. Un ejemplo, ok, ¿quieres regular YouTube? YouTube igual es todavía una plataforma, vamos a decir, abierta, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo entro a regular lo que es bueno, como decía la Kiara, en materia de regulación específica de contenido, cuando tú tienes billones de canales que existen y que se suben cada día? Ya, o sea, es algo que ni el mismo YouTube puede controlar, ¿vale? O sea, de hecho, el gran problema que tiene YouTube es la aplicación, igual que en cualquier otra plataforma digital, de los algoritmos y de los sistemas automatizados que están revisando todo el rato qué es lo que incumple o no sus propias normas, ¿no? Entonces vamos a ver en la última sesión que hoy día esta discusión tiene que ver con cómo encontrar mecanismos de corregulación. O sea, lo que están diciendo Naciones Unidas, las relatorías de libertad de expresión, expertos, y ahí tenemos el trabajo de Joan Barata en España y otros y otras en distintos lugares, es que justamente hay que mirar con mucha calma porque efectivamente, como lo vamos a ver también en la sesión de Internet,
cuando tú propones propuestas regulatorias de plataformas, puedes pisar el palito, por así decirlo, ¿vale? O sea, con eso yo no tengo ninguna, o sea, hay que ser muy claro con qué es lo que quiero regular de las plataformas, para qué, basada también en qué legislación, institucionalidad que en Chile no tenemos, ¿ya? Porque si no, efectivamente podemos también generar situaciones de mordaza digital. Lo voy a poner en ese aspecto, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, esta discusión que vamos a ver la semana 4 sobre el proyecto de ley de plataformas digitales está creando ese debate, ¿ya? O sea, queremos regular los discursos de odio de Facebook, queremos regular los canales negacionistas de YouTube, etcétera, pero resulta que no tenemos claridad de qué institucionalidad se va a hacer cargo de decir qué es lo correcto o lo no correcto, y yo puedo terminar bajando un canal de YouTube o puedo terminar bajando un contenido que está en cualquier otra plataforma audiovisual, pienso por ejemplo en Archive o piensen en Wikipedia, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos también yo creo que a volver a ver hacia la cuarta sesión, pero muy parecido a Chiara, estamos pensando más bien en cómo avanzamos, y esta es una oportunidad para avanzar en una institucionalidad regulatoria que se haga cargo de esta convergencia, ¿no? Tecnológica, medial y cultural. Eso, qué bien. Muchas gracias, Pati. Claudia, ¿quieres aportar algo en relación a este tema? Sí, estaba Juan Pablo, sí, antes que yo, no sé si será otro tema o... Por eso te Lo mío es preguntaba, cortito. Sí, para después dar el ya paso a una cortito. cosa distinta. O sea, solamente recordar de que el Consejo tiene roles de fiscalización de concesiones y de estudio, entonces también hay como, y a medida desde que surge hasta ahora igual ha ido cambiando la relevancia y el peso específico que cada una de esas áreas tiene, por una parte, y lo otro, que lo planteo como pregunta también, que se ha ido como, ha ido creciendo la relevancia que tiene el Consejo Nacional de Televisión a través de los fondos, en la promoción de contenidos que son de calidad en términos, si se quiere, de contenido, valga la redundancia, pero también tiene dos facetas más al menos. Una es que opera como un subsidio a una industria que es privada, que son los canales de televisión, porque los canales progresivamente se han ido retirando de cofinanciar las grandes producciones que hay en televisión, ya sea de ficción o de no ficción, de infantil o de cualquier otro género. Y operan más bien como plataformas, ¿no? Como pantalla. Eso por una parte. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con eso, no? O sea, Ramona, en fin, toda la producción del Bicentenario, los archivos del Cardenal, los 80, o sea, ustedes, cualquiera de las series que han visto en los últimos 15 años está financiada por el Consejo. Entonces, bueno, ¿qué se hace con eso? ¿Por dónde se canalizaría ese rol, ¿no? que ha ido creciendo en relevancia para la industria? Y por otro lado también, de la misma manera, ha ido alimentando, construyendo o contribuyendo a las dimensiones, si se quiere, más industriales o bueno, lo que puede ser la industria de televisión en Chile, ¿no? Que sigue siendo pequeña. Y hay un ecosistema de productoras de diverso tamaño que funcionan, que operan, que dan trabajo al alero, digamos, de ese financiamiento, ¿no? Entonces, eso yo creo que también entra en la pregunta acerca del rol de esta entidad, y bueno, y si muta, cambia, dónde iría y dónde calzaría esa función. Eso era, perdón. Perdón, Juan Pablo, que estaba con la mano parada. Muchas gracias, Claudia. Juan Pablo. Hola, una de las cosas que vi del video de Chiara es que habla de que la discrecionalidad de la Subtel en la parte técnica, en el sentido de que fácilmente declara como que hay una zona que está saturada de frecuencia, que es lo que pasó cuando le negaron la concesión a Hualquen TV. Bueno, yo lo sé un poco más porque como participo en Chileno TV, nos llegó de cerca la noticia que Hualquen había perdido la concesión. Y lo mismo que pasó con TVU, que perdió incluso la concesión. Ellos eran análogos, pasaron a digital, y ahí se me crea la confusión, como diría ese chiste con grande, que en el sentido de que en qué minuto un canal que era de digamos, de la norma antigua, que pasó a digital, corre el riesgo de perder la concesión. Y a mí me llama la atención de que declaren tan rápido digamos, la saturación de señal, porque ¿cómo se llama?
porque la norma técnica que se usa en televisión digital es una norma, bueno, digital y sobre todo eficiente. De las 3 que existen en el mundo, o de las 4, creo que es la mejor, la que tú puedes llenar un montón de frecuencias, señales y no se van a topar. Cosa que es muy distinta a la radio FM, ¿ya? Yo algo sé de este cuento porque en Pichilemu siempre han habido dramas entre que las radios se cruzan y siempre han habido cagüines por la radio, uno los conoce. Entonces, en Pichilemu, por ejemplo, hay 1, 2, 3, 7, hay como 9 radios. Técnicamente son 10 señales, solamente que la Conquistador tiene 2. Una en la 91, una en la 91 y otra en la 94. Entonces conviven como 9 radios y 5 son de ahí, que tienen el estudio ahí en Pichilemu. Entonces a mí me asalta la duda de que con qué facilidad la Subtel declara la saturación y obviamente desde un punto técnico, dentro de lo que yo sé, considerando que yo no sé nada de comunicaciones, ni de frecuencia ni nada, no se justifica. Entonces, si acá dentro de la institucional chilena del día de hoy se puede impugnar ese criterio desde un punto de vista legal, ya sea Corte Suprema, Tribunal Constitucional o como se llame. Esa es mi duda que me surgió ayer. Gracias, Juan Pablo. Si quieren, juntamos más preguntas para la de Samuel también, que me parece que quería preguntar. Claro. Samuel. Sí, mira, bueno, aquí lo que tenemos acá en San Carlos, el tema de las radios comunitarias, yo sé que es un tema bastante grave, se hablaba de un proyecto de ley que estuvo alojado en el Congreso, no sé, lo presentó la presidenta Bachelet hace no sé cuánto tiempo, pero esto no avanzó nada y solamente donde se buscaba la posibilidad de que si tú... Lo que pasa es que yo pertenezco a una red de medios de comunicación, que es la red de medios de los pueblos de Chile. Y en su mayoría los radialistas que pertenecen a la red de medios son radios comunitarias sin licencia. Entonces, a raíz de, con el objeto de esta red es romper el cerco informativo que existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, aquí en San Carlos existen 2 radios comunitarias. Una es evangélica y la otra es católica. O sea, ¿y dónde nos mandan? Al extremo del dial. Entonces, es imposible que nosotros como como organización comunitaria, poder tener acceso a una frecuencia. Pues, así que bueno, ese es un tema. ¿Qué pasó con ese? Si es que están entendidos, porque se estaba buscando que en vez de transformarlo, que el artículo 36b de la Ley de Telecomunicaciones, donde criminaliza a aquellas que se le ocurre levantar una frecuencia, transmite en forma ilegal. Entonces, lo que se estaba buscando con este proyecto de ley, que no sé dónde está metido, era transformarlo en una falta donde solamente el juez de policía local podría determinar si se podía o no se podía. Yo no sé en qué está, si se pregunta. Y la otra pregunta la última tiene que ver con la televisión. ¿Qué pasa cuando un canal público como este TVN hay un hecho noticioso a lo largo del país o se concentra en una ciudad, por ejemplo Concepción o Temuco fue, donde hubo una tremenda marcha, me acuerdo, una tremenda marcha, el Itico siempre hemos ido a varias partes, marcha por la defensa del agua en los territorios, y andaban canales de todos lados, o sea, del extranjero. ¿Cómo será que Hispan TV transmitió la marcha? Pues, imagínate. Y TVN, que aparecía por ahí, pero no emitió ningún comentario, ninguna nota sobre eso. Se le fue a alegar al Consejo de Defensa del Consejo Nacional de Televisión y prácticamente no dijeron nada. Entonces, si te están dando una concesión, te entregan una concesión para que transmitas cosas que son importantes también, y no lo hace, más encima en canal público, entre comillas, y no lo hace, ¿qué pasa ahí? Gracias. Hoy que están entretenidas las preguntas ya. ¿Alguna más? Sí, Catherine recuerda una que posteó en el... Sí, le estoy respondiendo porque esa pregunta que planteó Catherine en la plataforma Padlet, efectivamente ustedes la respondieron, de hecho, Yara y Claudia, en la misma plataforma. Entonces, Catherine, si puedes revisar esas respuestas y, bueno, si tienes algo más que acotar, lo planteas más adelante. Mientras tanto, yo creo que vamos con la pregunta de Carlos Torres y ahí ronda de respuestas, ¿les parece? Vamos y cambiamos, ya.
Carlos, adelante. Tienes que poner el audio, sí. ¿Oí? Carlos. Carlos. No. Carlos, Carlos, ¿cuánto? Se me Carlos perdió. Torres. Ah, aquí está. ¿A dónde? No, no lo veo. ¿Carlos Muñoz? Carlos Torres Carlos, o es ¿no? Carlos Muñoz. O Diego, Diego, yo veo que tiene la mano levantada. Sí, estaba Carlos primero, pero parece que no tiene problemas con el audio. Pasemos con Diego entonces. Diego. Ok, Hola, ¿me escuchan? sí. Perfecto. Bueno, les saludo y les agradezco esta oportunidad de estar acá en el curso. Yo pertenezco a un medio de acá de Temuco y estamos en una situación compleja hoy en día con el estado de excepción, em, sobre todo para cubrir. Y desde la pandemia, los medios libres hemos acuñado nosotros este concepto hace ya algunos años. Hemos tenido dificultad el ejercicio, sobre todo con esto de los salvoconductos. Ustedes me imagino que recordarán todos esos sucesos. Y bueno, mi pregunta está referida a qué acción legal se podrá tomar en ese sentido ahora con este estado de excepción. Tengo entendido que hay un equipo jurídico acá conformado por varios y varias profesionales que están preocupados por el tema, en relación a también a fustigar y contraargumentar y declarar inconstitucional lo que está haciendo hoy en día Sebastián Piñera con este estado de excepción, sobre todo después de todo el confinamiento que hemos tenido. La militarización, la situación histórica de reivindicación de tierra, cómo obtiene como respuesta más militarización, un presupuesto exacerbado. Y bueno, en ese ejercicio estamos nosotros y desde los medios también me lo cuestionaba porque también restringe nuestro ejercicio. Ujú. Y desde otro punto de vista, también visualizando una futura ley de medios, a mí lo que me preocupa harto es el tema de la sostenibilidad de los medios comunitarios. Los medios comunitarios, el tema de la sostenibilidad, generalmente cuando comenzamos en esto, por amor al arte, no lo cuestionamos porque vamos con nuestro corazón inflado, ¿cierto?, a cada cobertura y démosle. Pero resulta que después de unos años o cuando se acrecienta la responsabilidad, la cantidad de material a procesar, la cantidad de cobertura a las que hay que ir, la cantidad de material que hay que editar, etcétera, y en un contexto sociopolítico que va cambiando, sobre todo después del estallido y de lo que ocurre acá en esta zona, que es pulso político y de opinión a este punto ya de, digamos, de la coyuntura en el país. La Araucanía al parecer está marcando un timing ahí en la opinión política, sobre todo en los medios. Entonces, se nos hace súper difícil competir con medios, digamos, del oligopolio, ¿cierto? Porque no tenemos recursos. Y enfocándonos sobre todo en eso, a una futura ley de medios, ¿cómo vendría esto, según el conocimiento que tienen ustedes, en una futura ley de medios? Me refiero a, por una parte, la desprivatización de los espectros radioeléctricos o señales de televisoras, porque en realidad ahí hay un lucro y un negocio con la publicidad, más aún de lo que también revisábamos en los materiales, en los videos, con lo que obtiene el Mercurio, por ejemplo, grupos como Copesa de financiamiento público. Entonces, ¿cómo se cuestiona? ¿Cómo creen ustedes que va encaminada la discusión? Yo la verdad desde acá de Temuco desconozco, es un tema que nos inquieta y que queremos entrar en el debate sobre la sostenibilidad de los medios y que estos medios, a pesar de que sean locales o cuenten con espectros radioeléctricos más acotados, puedan ser lugares de trabajo para profesionales el día de mañana, porque en realidad en este contexto hoy ya lo es, ya lo son, pero nos estamos rebuscando las lucas para sostener nuestros medios, ser autodidacta, estamos ahí con, qué sé yo, con los IFE, bueno, y no tenemos posibilidad de tampoco disputar audiencia con esto de como
la concentración del espectro radioeléctrico, nos tiran al fondo del dial, como dice Samuel, entonces tampoco podemos disputar audiencia, como para poder lograr nuestra propia sostenibilidad, con avisaje, con publicidad, qué sé yo. Por ahí van mis dos consultas, con respecto a la represión de nuestro ejercicio y después con la sostenibilidad. Gracias. Gracias, Diego. Ay, estoy súper fascinada porque tengo, para conversar de todo, tengo algo que, tengo que comentar. Entonces, primero la pregunta de Juan Pablo sobre los canales que dejan de emitir, como TVU, ¿no? Es que ahí está parte del truco, Juan Pablo, porque efectivamente los canales que emitían en analógico pasaron automáticamente a digital en el caso de los canales nacionales, ¿sí? En el caso de los canales nacionales, ellos simplemente dijeron, nosotros nos vamos a digitalizar, y el Estado les dijo, bacán, ¿ya? Mándennos, infórmenos cuándo se van a digitalizar, y así hemos movido hasta el 2024, que es la última fecha. Pero en el caso de los locales y regionales, no. Los locales y regionales es como que tuvieran que empezar de nuevo. Entonces, se les hace más difícil y tienen que competir, o sea, los nacionales, por decirlo, tenían un cupo asegurado. Los locales y regionales no. ¿Sí? O sea, todos tienen que hacer el mismo proceso de presentar los papeles y todo, pero la diferencia es esa, que los locales y regionales, y que ya tenían, no se les reconoció nada en eso, menos aún a los comunitarios, ¿sí? Porque los comunitarios no estaban reconocidos antes, por lo tanto, no sé, si la señal 3 estaba desde el 97, al CNTV decía como, ya, ¿y a mí qué me dicen? ¿Ya? Se tiene que presentar igual que un privado nomás, igual que un local, ¿ya? Entonces, eso explica lo que pasó, por ejemplo, con TVU, que efectivamente TVU ha perdido la concesión, entonces ya no va, digamos, en principio ya no va a ser un canal en digital, ¿ya? TVU, que es el canal de la Universidad de Concepción, es decir, un canal universitario que cubre parte importante de la región. Entonces, ahí también tiene que ver con decisiones de las, ¿cómo se llama?, de las propias rectorías, porque no decían no invertir, no apostar, etcétera, pero hay una pérdida ahí. Y en el caso de Huerquén y TV+, ahí es más complejo, porque de hecho TV+ es un canal que su principal contenido son publireportajes, ¿ya? Y Huerquén TV era un proyecto de carácter regional con identidad, digamos, con identidad mapuche, y el CNTV decidió darle esa concesión disponible a TV+, y no a Huerquén TV, precisamente porque técnicamente era mejor la propuesta de TV+, ¿sí? El punto es si siempre debiera ser solamente el criterio técnico el que prime, o el que sea más importante al momento de asignar una frecuencia en una zona tan compleja precisamente como la Araucanía. Es decir, el CNTV privilegia ampliar un canal de alcance nacional que no tiene ni una cercanía con la región, versus darle una concesión regional a un proyecto de la región, ¿ya? Entonces, este tipo de cuestiones son las que uno como que logra percibir en todo lo que tiene que ver con los concursos, en este caso los concursos de las concesiones, pero vamos a ver que hay problemas similares cuando hablamos de los concursos de los fondos, ¿sí? Que se supone que hay un fondo de producción comunitaria, pero que no llega a los canales comunitarios, ¿sí? Entonces, bueno, ahí la Paula Gálvez puede contar un poco más de su experiencia, ¿ya? Entonces son como estas cosas como que uno como que lógicamente entiende que debieran funcionar, pero que en la práctica no funciona, ¿ya? Entonces, eso sobre el tema de Huerquén. Y ahí quería contarles una cosa, porque creo que igual Juan Pablo tiene una confusión, porque la Subtel ve las concesiones de radio, pero el CNTV ve las concesiones de televisión, ¿ya? Entonces, antes digamos que la Subtel tenía más competencias sobre la tele, ahora casi todas las competencias están en el CNTV respecto a las concesiones de televisión,
Y tal como opera la distribución de las frecuencias es donde está parte del problema, y es la poca transparencia con respecto a cuáles y cuántas son las concesiones disponibles por zona, ¿sí? Ahí con Patricia les podemos contar de nuestra experiencia, bueno, y con Pepe también, con José Labraña, cuando hace como ya 5 o 6 años, no más, porque fue como el 2014, 2013, que solicitamos a la Subtel el plan de espectro para la televisión digital, porque queríamos saber efectivamente cuántos canales disponibles iba a haber. Y nos denegaron el acceso a la información, porque un poco lo que contaba la otra compañera la semana pasada sobre el caso ambiental, sobre la situación en el ámbito ambiental, que nos dijeron que no, porque era información empresarial estratégica, algo así, entonces que no la podían compartir, ¿ya? Y con Pepe fuimos a la Corte de Apelaciones, también nos dijeron que no, entonces... y luego cuando uno conversa con la institucionalidad, es como que te dicen, no, si usted tiene que pedir nomás la concesión y el organismo se la acomoda. Pero eso es a veces sí y a veces no. Entonces es como una nebulosa donde los neófitos en la cuestión ingenieril telecomunicacional no tenemos acceso a comprenderla ni a conocerla, ¿sí? Entonces eso diría yo sobre el tema del espectro, porque claro, de repente creo que algo así también pasó en Peñalolén, que TV8 solicitó y le dijeron que no porque ya tenía la señal 3, y es como, pero si son comunas diferentes, son zonas de Santiago diferentes, entonces ¿cuál es el criterio para asignar las frecuencias? ¿Sí? Es un misterio, tema misterioso, ¿ya? Eso sobre televisión. Sobre la situación de... Ah, no escucho. ¿Qué? ¿No? Después la pregunta sobre San Carlos. Sí, Samuel venía después. Radios comunitarias, perdón, concesiones de radios comunitarias asignadas a iglesias. Ese es otro fallo del funcionamiento de la legislación, ¿sí? En el caso de la televisión, originalmente también se previó que las organizaciones religiosas no tuvieran acceso a frecuencia, pero finalmente Piñera sacó ese textito de la ley, entonces solo los partidos políticos no pueden acceder a frecuencias, pero las iglesias sí, ¿ya? Ni los municipios tampoco pueden acceder por el texto que también está en la ley de TV digital. En el caso de las radios comunitarias, lamentablemente, en la práctica, muchas concesiones de radios comunitarias se han ido históricamente a grupos religiosos, y aquí la discusión es, bueno, ¿las religiones debieran tener concesiones? Por supuesto. ¿Debieran tener concesiones comunitarias? No. ¿Ya? Esa es como la discusión, es decir, las religiones son instituciones privadas de beneficio propio, ¿sí? Entonces debieran solicitar concesiones de radios comerciales, ¿sí? Y no de radios comunitarias. Sin embargo, en la práctica, como tampoco hay una definición de qué es una radio comunitaria, sino que es una cuestión que se reduce al alcance solamente, entonces el que puede acceder, puede solicitarla y tiene la plata para hacer el informe, para levantar la antena, finalmente la tiene, hace su radio, ¿sí? Entonces, esa es un poco la explicación de por qué pasa esto de que tengamos radios religiosas al amparo de la institucionalidad de las radios comunitarias. Y las ¿sí? iglesias tienen, la personalidad jurídica de las iglesias son de derecho público. Ya. Entonces, están igual como las instituciones, como los centros culturales, en la misma medida, clubes deportivos y todo eso. Pero tienen, digamos, son proselitistas, hacen proselitismo, y se supone que las radios comunitarias no debieran ejercer proselitismo, por eso que no se les da a los partidos políticos, ¿sí? Sí, pues no, por eso se entiende. Lo que pasa es que como le cambiaron la ley y se la pusieron como derecho público, la personalidad jurídica, igual que un club deportivo. Uh-huh. Ya, sigo con el otro tema, que no me pierda. A ver. La despenalización. Pregunté sobre TVN, por el tema de que cómo no cubría
si te dan una concesión Sí, eso lo y un tenía. canal público, Ya. El tema de las obligaciones de los concesionarios de televisión. ¿Ya? Por ahí, digamos que ese es el encuadre de tu pregunta. ¿Sí? Efectivamente, los concesionarios, bueno, y esto es, no, el Tribunal Constitucional no es mi amigo, digamos, pero el Tribunal Constitucional, cuando la UDI fue a criticar algunos artículos de la ley de TV digital, tiene un texto muy, muy contundente respecto de decir todos los canales, todos los medios que utilizan espectro tienen obligaciones públicas, ¿sí? No sé si utiliza exactamente el concepto obligaciones de interés público, pero que en el fondo está diciendo, ustedes están utilizando un recurso escaso y por lo tanto están obligados a cumplir con ciertas obligaciones, en este caso la ley del CNTV, ¿sí? Y la ley del CNTV de 2014 es muy claro respecto a que uno de los aspectos que define el correcto funcionamiento es el pluralismo, ¿ya? Y de hecho, a partir del 2014 hay una definición explícita de pluralismo en la ley, ¿ya? Ahí entonces el fallo más bien es de cómo eso lo regula el CNTV, ¿ya? Y ahí podemos conversar con Aldo, porque mi crítica respecto al pluralismo va por ahí, es decir, el pluralismo en la ley del CNTV está en el artículo 1 de manera general, es decir, para toda la programación, y está luego en el artículo 14 para todos los programas informativos, ¿ya? De hecho, respecto al artículo 14, la ley dice que el CNTV deberá establecer medidas y procedimientos para asegurar el pluralismo informativo en los programas informativos, ¿ya? Entonces, el CNTV tiene súper claro su regulación de cuando se afecta la protección al menor, cuando se afecta la dignidad de las personas, pero no tiene un criterio claro respecto de cuando un medio es pluralista o no, ¿sí? Ha eludido eso por años, ¿sí? Con la ley anterior y con la ley del 2014. Entonces, eso es un fallo de la institucionalidad. ¿Ya? Que no es que no esté en el, y eso es como importante a propósito de la tesis que planteaba Claudia la semana pasada, no es que no tengamos regulación, ¿ya? Lo que pasa es que la regulación es como un Frankenstein, y donde hay cuestiones que simplemente los responsables, digamos que eluden, porque saben que es presionar a la industria, ¿sí? Digamos, ¿cómo se dice? Como ser un organismo regulador con dientes, ¿ya? No solamente ser un organismo que está, digamos, para las cuestiones como más conservadoras de la perspectiva de la regulación, sino que también para estas cuestiones más de profundización democrática, y el pluralismo es un criterio de profundización democrática. Entonces, cuando los canales no cubren cierta información, debiera haber algún tipo de llamado de atención, no necesariamente una multa siquiera, ¿sí? Pero por lo menos un llamado de atención, ¿ya? Entonces, cuando uno ve que el CNTV solo hacen llamado de atención cuando entrevistan al Hernández Norambuena y no en un montón de otros casos, es donde uno dice, o sea, este organismo regulador no es autónomo, porque tiene claramente una orientación política, ¿sí? Entonces ahí digamos que está como estos fallos que tienen que ver con cómo, lo que hablamos un poco en el video, cómo se eligen los consejeros y cómo eso termina primando sobre el aspecto técnico de la institución, ¿ya? Eso sería como mi respuesta sobre lo de TVN. Y luego sobre el caso de Temuco, efectivamente en el informe de libertad de expresión que nosotros publicamos durante este año, con los datos desde el estallido en adelante, la seguridad de los periodistas y las periodistas, definiendo periodistas no solamente como las personas que tienen título de periodista, sino que las personas que ejercen labores periodísticas, labores informativas, ha sido uno de los sectores más vulnerados, ¿sí? Incluso físicamente hay fotógrafas, ¿no? Que han perdido la vista. Entonces, digamos que estas medidas más autoritarias de parte del Estado, ya sea por la pandemia, por la movilización social,
han tenido un impacto negativo. Y al respecto, lo que yo recomendaría a Carlos, me parece que era su nombre. Diego. Diego, eso. Yo te recomendaría directamente que te contactaras con el Observatorio del Derecho a la Comunicación, porque ahí hay un equipo jurídico que está sistematizando y haciendo seguimiento de esta información, de todos los casos, y viendo todas las acciones legales que se pueden ir haciendo en el caso de que haya vulneraciones al ejercicio de la libertad de expresión. ¿Ya? Y sobre el tema de la ley de medios, ¿ya? Yo soy completamente anti ley de medios, ¿ya? Anti consigna ley de medios. Encuentro que es una consigna que le ha hecho muy mal al debate sobre libertad de expresión y derecho a la comunicación, porque no dice nada y lo dice todo, ¿sí? Porque, y de hecho un poco ese también es un poco la idea de la sesión de hoy, es decir, mostrarles todas las entradas que tiene el problema de la libertad de expresión a nivel regulatorio, ¿sí? Entonces que eso no lo va a resolver una ley de medios, ¿sí? Y si hablamos de ley de medios, en realidad ya tenemos una ley de medios que es la ley de prensa, ¿ya? Y lo que tenemos que preguntarnos es si esa ley nos parece suficiente o no, ¿sí? Porque, por ejemplo, la gente dice, no, el problema es la concentración, la ley de medios, ¿ya? No, el problema de los periodistas que omiten información, la ley de medios. El problema de... todo es la ley de medios, pero entonces nada es la ley de medios, ¿sí? Entonces, como que yo soy más bien partidaria de decir, ya, ¿cuáles son las problemáticas? Y dentro de esas problemáticas, ¿cómo las vamos resolviendo? ¿Ya? Y efectivamente, el tema de la sostenibilidad de los medios sin fines de lucro es un temazo, ¿ya? En el caso de las radios es más complicado porque por ley están, ¿cómo se dice? Están obstaculizadas de tener publicidad, lo que no ocurre con el caso de la televisión, ¿sí? La televisión sí puede tener publicidad, no está vetada que puedas tener publicidad. Sin embargo, es importante también entender que la sostenibilidad, sobre todo cuando hablamos de medios sin fines de lucro, no solamente tiene que ver con la plata, ¿sí? Y yo creo que eso también es importante como en la conversación, y de hecho hay un texto que les puedo compartir, que es de unos compañeros de España, que dice que el problema de la sostenibilidad de los medios sin fines de lucro tiene 5 dimensiones, estoy buscando ahora mismo el texto, que es de mi amigo Alejandro Barranquero, con el que escribimos muchas cosas. Se llama La sostenibilidad del tercer sector de la comunicación en España, diseño y aplicación de un modelo de análisis al estudio de caso del Salto, que es un medio de prensa, y OMC Radio. Y de hecho ellos tienen ahora un proyecto para seguir indagando sobre esto, sobre la especificidad de lo que significa la sostenibilidad de los canales, de los medios de comunicación del tercer sector o sin fines de lucro o comunitarios. Dentro de eso, yo creo que un tema súper importante y que lo estamos viendo en el caso de la televisión con los canales comunitarios, nosotros hemos estado trabajando este año en un proyecto de investigación, también con los canales regionales y locales, y efectivamente un problema específico vinculado con la sostenibilidad económica es que no tienen cómo demostrar, cuando van a solicitar publicidad, no tienen cómo demostrar su audiencia, porque el sistema de medición de audiencia está centrado y cerrado a y por los canales de Santiago, ¿sí? Los canales que emiten de alcance nacional. Me ahogué, tanto hablar. Porque efectivamente no pasa de la misma manera en otros países. En otros países estos sistemas también miden a los canales locales, regionales, incluso municipales. Pero en Chile no, es un sistema muy cerrado. Se supone que cuesta, no sé, como 50 millones de pesos a cada canal, entonces con eso ningún canal mediano o pequeño se va a meter, ¿sí? El tema es, entonces, ¿cómo debiéramos hacerlo? O sea, si, por ejemplo, al Estado le interesa promover que estos medios medianos y pequeños
puedan acceder a esos datos. Debiera ser, por ejemplo, en el caso de los canales medianos y pequeños, una cuestión subsidiada por el Estado, ¿sí? Su participación en un sistema de medición. Debiera seguir siendo el sistema de medición el de Cantarivop. Debiéramos tener otro sistema de medición para los canales locales y regionales. Todas esas son preguntas que poca gente se está haciendo, pero si pensamos en el financiamiento, efectivamente es importante tener fondos públicos, pero también es importante que todos los proyectos puedan acceder también a recursos privados, ¿ya? Porque es importante que ningún canal dependa demasiado de un mismo financiador. Es decir, en este caso, diciendo un poco 50%, no puede depender ni mucho del Estado, ni mucho del mercado, ¿sí? Sobre todo si hablamos de canales medianos y pequeños. Pero la verdad es que lo que nos pasó en el caso de este estudio es que vemos que están en una situación muy, muy precaria, sobre todo los locales y los comunitarios, ¿sí? En general los canales locales que emiten por televisión abierta y los canales comunitarios comparten situaciones muy parecidas de precariedad, ¿sí? Más que la relación entre locales y regionales, que son la mayoría comercial, ¿sí? Entonces, digamos que hay problemas desde una perspectiva industrial que debieran mejorarse, ¿ya? Y como en la medida que ningún agente los está revisando, siguen, digamos, manteniéndose en un status quo determinados agentes que son más, digamos, dominantes. Esa sería mi mi respuesta a las dudas. Eso. Gracias, Chiara. Claudia, ¿quieres aportar algo más? Sobre lo de la sustentabilidad, es un tema en discusión súper álgido en todo tipo de soporte. Aquí no me refiero a los medios de carácter comunitario, pero los medios nativos digitales, por ejemplo, están súper hiper contra explorando y están ahí en ensayo y error, viendo cuáles son las mejores estrategias yo creo que una pregunta muy importante que se están haciendo los medios pequeños nativos digitales tiene que ver con cuál es su comunidad. Y ahí tienen distintas respuestas y distintas estrategias también de relacionarse con sus comunidades. Algunas a través de donaciones, algunas otras de suscripciones que implican muros de pago, hay otros que implican, hay un modelo que es muy bonito, pero yo desconozco casos que acá en Chile por lo menos, pero no es que no haya, pero no los conozco por lo menos, es que hay una estrategia que se llama de donaciones para por ejemplo, un reportaje. Mira, ¿sabes qué? Nos interesa este tema es súper interesante, entendemos que es muy potente para la comunidad y queremos que ustedes nos ayuden, no solamente dándonos ideas, sino que también financiando en la medida que ustedes puedan. Ese también es un modelo de financiamiento que me parece bien bonito y que hay experiencias en otros lugares, digamos, en otras sociedades de desarrollo disímiles. No estoy hablando solamente de Estados Unidos o países centrales en Europa. Y la otra pregunta acerca de la sustentabilidad también yo creo que tiene que ver con construir espacios que no le compitan, no me acuerdo quién hizo la pregunta, pero que no le compitan a los medios tradicionales, porque ahí no hay, o sea, la idea precisamente es construir una comunidad distinta, una agenda distinta y un tipo de relación con las audiencias o con las comunidades o con las lectorías, ahí depende cómo se constituya cada medio, cómo concebirlo, ¿no? Que no tiene nada que ver con cómo construye sus audiencias la tercera era digital, por poner un nombre, ¿no? Entonces yo creo que también esa es otra entrada y que los medios, incluso digitales grandes, o sea, ciberinterferencia, están todos todavía ahí en línea de flotación. O sea, justo antes de la revuelta del 2019, CIPER estuvo en un tris de bajar la cortina. Entonces, yo miraría también otros micromedios digitales, por ejemplo, como La Voz de Maipú, que también ha construido una relación con su comunidad bien interesante. Pero esa pregunta está... La Academia, digamos, de Estudios de Periodismo y de Industrias y no sé qué, está haciéndose esa pregunta y todavía no hay una sola respuesta. Pero yo me preguntaría por las comunidades a las que los medios quieren servir y el tipo de relaciones entonces que se pueden construir. Y hay algunas herramientas que tal vez en la cuarta sesión con la Patti son interesantes de explorar
efectos, de facilitar también esa relación. Eso, y con eso me callo porque no queda nada de tiempo y yo creo que las preguntas de la semana pasada va a haber que postearlas en el eso, Sí. perdón. Y hay todavía manos levantadas. Sí, eso mismo les iba a decir, estamos en la misma situación que la semana pasada, entonces les proponemos dejar planteadas las preguntas, hay también un par de preguntas en el chat, esas preguntas las vamos a poner en esta plataforma Padlet, donde podemos ir dialogando también durante la semana. En el chat tengo la pregunta de Carlos Torres, que está relacionada con el tema terrorismo, el concepto de terrorismo en los medios de comunicación respecto al tema Araucanía. Y también la pregunta de Rafael Cárdenas sobre pluralismo, ¿no? Y en orden de palabras vamos a escuchar ahora las preguntas primero de Rafael Bernal, luego José Labraña, luego Gastón Cárcamo y cerramos con Samuel, que nos dice que tiene algunas palabras para agradecer. Entonces vamos ahora con Rafael. Ya, hola, gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Super. Sí, quería preguntarte cuál es tu valoración de la experiencia argentina en relación a como la ley de los 3/3, y según tengo entendido, eso ya no está funcionando, entonces, ¿qué tanto como sirvió para consolidar un poco esa descentralización y el pluralismo? Entendiendo como que funcionó un tiempo, la quitaron, ¿qué tanto de eso sigue y cómo ha evolucionado y qué tanto de eso puede servir para la discusión acá en Chile? Y un dato, yo hice la práctica en Fucatel, así que supe como bien de cerca el tema de la discusión de pluralismo y todo eso, y ese mismo proyecto que se negó por tener atribuciones presidenciales y no sé qué, esos mismos datos de audiencia para el financiamiento se ocupó para aumentar, de hecho, después la cuota que tenía el duopolio de publicidad estatal. O sea, eso salió un tiro por la culata, eso, de hecho. Eso. Ya. Gracias. Pepe. Tienes que ponerte el audio. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecerle a Kiara por su video. Muy interesante para mí. Ay, Pepe, te fuiste. Digo que es muy interesante tu video. ¿Me escuchan? Ahora sí. Te escuchas bien, parece que Kiara es la que está con algunos problemas de señal, pero... Ya. No, Kiara, en primer lugar quería agradecerte tu video. Como abogado me pareció muy didáctico y solamente quería señalar que digamos, responderte un poco, la idea que yo tengo como abogado es sobre algo cultural del Chile profundo, que aparece siempre en esto, que es darle preponderancia a la formalidad, en este caso que se traduce siempre en leyes, ¿cierto? Pareciera ser que la ley que gobierna, de distinto tipo, que es transversal, cree profundamente en la forma de la ley, y otra cosa es cuando la ley se aplica. Por lo tanto, generalmente, cuando la ley se aplica, y lo he visto yo que he trabajado también en órganos reguladores como funcionario, tú te das cuenta que los órganos reguladores está el texto de la ley y adentro hay luchas de poder, este mismo poder por el tema en este caso, que hace que la ley se aplique de una manera determinada. Y a la vez, y con esto termino, al analizar todas las leyes que tú nombras en tu video, ¿cierto? Algunas que yo conozco más, otras menos, si uno ve desde un punto de vista general, trasunta la idea del Estado subsidiario que nuestra Constitución ultraneoliberal consagra, y de manera que eso explica que cada ley tenga una orientación que significa restar al Estado, o sea, el Estado mínimo, y la misma idea de que tenga un carácter pasivo. Entonces, cada ley demuestra ese temor y esa imposición, ¿cierto?, de Jaime Guzmán y sus secuaces, de tratar de evitar que el Estado tenga una opinión sobre aquellos temas y, ¿cierto?, que haga
una especie de regulación. Y con esto termino a modo anecdótico, que me tocó conocer a uno de los redactores de la Constitución del 80, y es gente ultra conservadora. Entonces, esa visión neoliberal, ¿cierto?, que Chile inventó, de sumar lo conservador y lo neoliberal, está traducida en cada una de las leyes que regulan el ecosistema de los medios y su regulación. Eso es, gracias. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Gastón. Vale, gracias. Bien puntual la pregunta en realidad, respecto al pluralismo, ¿cierto?, en los medios de comunicación. Se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Bastaría comprometer un mayor pluralismo en la comunicación en Chile solamente con una inyección de lucas, por así decirle, desde el Estado como tal, casi como pasando a esta materia de la comunicación y a información casi como una política social, por así casi canalizarlo? Eso. Gracias. Bueno, a la par que igual lo que decía Kiara, el tema de creo que finalmente uno de los males finalmente de la política pública, creo que es re importante acá, que es la intersectorialidad. Es fundamental. Eso, muchas gracias. Gracias. Samuel. Bueno, solamente quería destacar y agradecer a quien hizo un trabajo de investigar lo que nos sucedió a nosotros como diario El Itigüe, cuando fuimos acusados por Carabineros de liderar marcha no autorizada. Lo vi en el Observatorio de Derecho a la Comunicación. Ahí salía un reportaje que se le hizo al diario El Itigüe. O sea, destacaron lo que nos sucedió y muchas gracias, porque para eso a nosotros se nos dio más fuerza saber de que instancias tan importantes como ustedes se estaban preocupando de lo que estaba pasando en una región, una ciudad tan remota que es San Carlos, a 400 kilómetros de Santiago, y poder ver de que en realidad lo que estábamos haciendo nosotros era muy importante, y claro, la verdad las cosas quedamos, no fuimos formalizados, nada, simplemente ni apercibido ni nada, simplemente el juez determinó que sí era un comunicador social y por lo tanto no podían juzgarme por eso. Así que muchas gracias. Ya, voy a ir viendo los comentarios. Empezamos con Rafael, parece que era el que quedaba el primero, que decía: ¿qué se puede hacer para lograr una prensa plural como existió antes de la dictadura, incluso durante la misma, con diversos medios que desaparecieron en el primer gobierno democrático, el que concedió créditos blandos al Mercurio y la Tercera, y se opuso ayuda económica europea a medios independientes que desaparecieron? Bueno, eso digamos que es parte del núcleo del problema, que tiene que ver con nuevamente la sostenibilidad, es decir, cómo aseguramos que efectivamente los recursos públicos que pueden ir al desarrollo del sistema de medios se distribuyen de una manera equitativa y no tal como se distribuyen ahora, ¿sí? Ese es un primer punto, pero también yo creo que parte ¿cómo decirlo?, del núcleo de la respuesta tienen que ver con hacer una aproximación distinta del tema de los medios, porque efectivamente se dice, ¿no?, coloquialmente, que lo que se aplicó en los 90 fue la doctrina Tironi, que la mejor política es la política que no existe, ya la política de comunicación que no existe, y en realidad yo como socióloga digo que no es eso lo que Tironi dijo, ¿sí?, sino que lo que Tironi dijo fue el sistema de medios moderno es un sistema de medios comerciales, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que apuntar solamente a los medios comerciales, no subsidios públicos, por lo tanto no tampoco medios públicos, ¿ya? Pero claro, como dice Pepe, una cosa es la forma, ¿no?, de las leyes, y otra cosa es cómo operan. Entonces, en la práctica, claro, hay un discurso de el mercado, pero en la práctica lo que había era un subsidio de los grandes medios, en particular a través de la publicidad estatal en el caso del duopolio, y este otro subsidio a través de, o un subsidio al menos
en algunos aspectos a través del Fondo CNTV para la producción audiovisual, ¿ya? Entonces, claro, el tema es qué lugar tienen los medios en el programa político del gobierno que viene, ¿sí? Yo creo que parte de la cuestión tiene que ver con eso, es decir, hay una preocupación profunda sobre el sistema de medios, sobre cómo el sistema de medios debiera responder a una radicalidad democrática o no. Y yo creo que no. Yo creo que no hay una reflexión profunda sobre cuál es el rol de los medios en una democracia, ¿sí? Porque yo creo que en general las personas que están, digamos, detrás de los proyectos o no quieren que se toque nada, ¿no? O, digamos, de los programas políticos, o no quieren que se toque nada, o les da miedo tocar cosas, ¿sí? Esto como en esa, porque ya vimos lo que pasó en las primarias con el que se puso a tocar las cosas, ¿sí? Entonces, creo que entonces reproducimos el temor del año 90, otra vez. Entonces, ¿cómo salimos de ahí? Yo creo que esa es como una pregunta que es más cultural, ¿sí? O sea, que la respuesta es más cultural. Luego, lo que sí yo creo que cualquier medida que se tome a partir de este cambio de gobierno tiene que ser una medida con perspectiva descentralizada, ¿sí? Es decir, no podemos seguir hablando del sistema de medios desde Santiago, ¿ya? Nosotros con todo este estudio que estamos haciendo de la televisión local, regional y comunitaria, estamos sorprendidas del abandono en el cual está este sector, ¿ya? Y si nosotros hablamos, por ejemplo, lo que hablaba Samuel del caso de su diario, es decir, hay un montón de situaciones de vulneraciones de medios pequeños o de medios medianos que quedan, digamos, es como que te pasaban a pegar un combo y nadie dijo nada porque como que no tenía a quién reclamarle, ¿sí? Porque son como que, y además la gente cuando le pasan estas cosas como que dice, no, mejor no voy a decir nada porque no se da cuenta de que son muchas vulneraciones que le pasan a muchas personas, a muchos medios en distintos pueblos, en distintas localidades del país, ¿sí? Entonces, a mí la perspectiva descentralizada es una cosa estratégica, necesaria y urgente a nivel industrial y a nivel de contenido y a nivel de las políticas, ¿sí? Eso. Después, la pregunta de Carlos, dice, es sobre el tema del terrorismo en los medios de comunicación que se habla en la Araucanía, pero no hay evidencia empírica ni jurídica de que exista terrorismo. Lo que existe es violencia rural y no terrorismo. ¿Podrá haber sanción si un medio habla de terrorismo cuando no existe, pero lo hacen en la TV o medios como el Austral o el Mercurio? Aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la ética periodística, ¿sí? Con la deontología, es decir, cómo la precisión de los conceptos, la precisión de los términos, de la terminología, y quién regula eso, ¿sí? Ahí yo creo que Claudia puede hablar más de eso la próxima semana, porque finalmente eso es cómo se regula el ejercicio de la profesión periodística, ¿sí? Y spoiler, tenemos un consejo de ética que autorregulado que no sirve, ¿ya? Precisamente para este tipo de cosas. Entonces hay que pensar también en otra institucionalidad donde efectivamente estas declaraciones dichas un poco al voleo, ¿no?, tengan alguna consecuencia, ¿sí? Porque efectivamente los medios siguen teniendo la influencia pública en el debate. Entonces, es importante que sean precisos, porque precisamente ese es su rol, ¿no? Tienen un rol que cumplir. Después pregunta, atención. Después venía la que planteó, perdón, Kiara, después venía lo que planteó Rafael Bernal. ¿A dónde? ¿En el texto? O? No, lo dijo a viva voz, te pedía ahondar en el tema de la experiencia en Argentina. Ah, ya, sí. Buena pregunta. Hay un texto súper interesante
de Pablo Alabarces, que está en una revista que editamos hace poquito, que éramos editores especiales y la Claudia es la editora principal junto con otro compañero del ICI, donde efectivamente se plantea la cuestión de qué pasó con las políticas de comunicación, en general en cómo se entiende el pueblo, ¿no?, en los gobiernos progresistas de izquierda en América Latina, y qué implica eso a nivel de cultura y de comunicación, ¿no? Entonces lo que dice Alabarces es que efectivamente fueron gobiernos plebeyizados sin plebeyos, ¿ya? Es decir, gobiernos que establecieron políticas de comunicación en una lógica discursivamente progresista y abierta, pero que en realidad no lograron abrir realmente como la diversidad de los agentes de habla, ¿no? Que finalmente fueron las mismas élites de clase media las que mantuvieron el control del discurso público, ¿sí? Y que además se mantuvieron, digamos, una dominancia de los medios privados. No hubo cambios profundos a nivel de las políticas o de la desconcentración y ese tipo de cosas. En el caso de Argentina, yo creo que es importante también entender el contexto en el cual ocurre lo de la ley de comunicación audiovisual argentina, la ley de servicios de comunicación audiovisual, que es una respuesta política del gobierno a los ganaderos, digamos. ¿Sí? Es como que los ganaderos me estaban atacando por aquí y yo hablo de una ley de medios que en el fondo, a mi juicio, ¿cómo se dice? Manipular un proceso de la sociedad civil que venía solicitando una democratización de las comunicaciones, ¿ya? Sin embargo, a pesar de mi mirada crítica, también en ese sentido yo estoy como con Alabarce, en el sentido de que a pesar de todo esto, hay un avance respecto de lo que había antes, ¿sí? Entonces yo creo que igual hay una ganancia democrática, y es un poco eso lo que seguramente nos va a pasar en el próximo gobierno, ¿sí? Que puede que el gobierno tenga una propuesta de transformación, que esa propuesta de transformación se entrampe por una serie de cuestiones que ahora no manejamos, ¿no? Contingencias, pero seguramente lo que se logre en 4 años más, cambio constitucional mediante, sea mejor que lo que tenemos ahora. No va a ser, digamos, al pie de la letra lo que nos gustaría, porque son muchos los frentes de ¿cómo se llama?, que hay que mejorar, pero sin duda que si hay una voluntad política, y que eso creo que es lo importante, va a ser posible hacer cambios, ¿sí? Creo que es importante, por ejemplo, lo que están haciendo con los servicios de internet comunitaria ahora. Entiendo que ha sido importante también el trabajo con los polos audiovisuales, de fortalecer hasta cierto punto la producción audiovisual regional local, el fortalecimiento del canal público, la señal infantil, ¿sí? Todo eso está bien, pero como que dentro de este control del habla pública, ¿sí? Es decir, como que hay una tensión ahí, digamos, de la élite que finalmente se amplía un poquito, pero nunca tanto. ¿Sí? Eso diría sobre la ley argentina, y no comenté mucho el tema de la publicidad estatal, y efectivamente la publicidad estatal es un tema sobre el cual se requiere también una ley con cierta urgencia, creo yo, ¿sí? Y ahí, bueno, Fucatel ha sido uno de los agentes que ha impulsado esta discusión en el tiempo, ¿sí? Eso hay que reconocérselo a Fucatel. Eso. No sé si se me queda algo más, porque estaba lo que decía Aldo, pero antes estaba Claudia, que decía sobre ejercicio de la comunicación en estado de excepción. Me olvidé mencionar que para la revuelta y durante la pandemia el rol del colegio periodista fue importante, respaldó a reporteros o corresponsales independientes, freelance, fueran o no colegiados. Sugiero explorar con el colegio regional. La Asociación de Corresponsales Extranjeros también funcionó para apañar a los corresponsales y reporteros que colaboraban eventualmente con medios extranjeros, pero de manera freelance. Esto para Carlos y otra gente que esté, digamos, en la primera línea informativa.
Aldo dice que quedan pendientes algunas precisiones que puedo yo aportar respecto de cómo es abordado desde el rol del CNTV, el respeto al pluralismo en la TV, cuáles son las medidas, procedimientos de fiscalización. Sí, dale nomás Aldo. Había una pregunta pendiente también, la vemos después, la que quedó de Gastón Cárcamo, que planteó sobre si una inyección de recursos del Estado sería efectivamente un mayor pluralismo en la comunicación en Chile. Sí, yo quería hacer tiempo, también quería pensar en eso. Kiara, sí, después de ti. A mí me parece que es una muy buena pregunta, Gastón Cárcamo, porque de hecho creo que no, po. De hecho creo que es como crearnos otro problema, ¿ya? Porque ahí lo que tenemos son todos los riesgos de relaciones clientelares, ¿sí? Es decir, es lo que yo decía antes, no podemos tener un sistema de medios descentralizado que cumpla una labor informativa, de fiscalización, de búsqueda de la transparencia y todo, si depende de los fondos públicos de manera importante, ¿sí? Porque lo que vemos hoy día que pasa con un fondo Pichiruchi, que es el fondo de medios de la CGGO, es eso. Entonces, si queremos mantener esa relación, es muy probable que nos vamos a tener esto. Pasa, y nos contaron varios casos, ¿no?, de canales que sienten que a veces no tienen el fondo porque han informado de algo que ha pasado en la provincia, de que ha pasado en la comuna, ¿sí? Entonces, imagínense eso amplificado, ¿sí? Yo soy partidaria de la existencia de que existan recursos públicos, pero como decía antes, los recursos públicos no pueden ser el único camino, ¿sí? Necesitamos también promover, por una parte, una sana competencia entre los medios, es decir, que efectivamente los medios que tienen mejor calidad, que difunden mejor, etcétera, tengan acceso a más recursos, pero también agregar lo que señalaba Claudia y Patti, que tiene que ver con las comunidades a las cuales atienden los medios, ¿sí? Y yo creo que es importante aquí entender también la diferencia. Muchas veces se habla de medios alternativos que en realidad son lo que yo llamo, cuando otra gente llamamos medios de autoexpresión, es decir, que son medios de un grupito que quiere informar cosas, etcétera, pero que en realidad no están vinculados a un territorio, no están vinculados a una comunidad, no están vinculados a un ámbito de la sociedad. Entonces es importante eso, porque a partir de ahí, ¿qué se obtienen o qué se pueden conseguir? Recursos humanos, ¿sí? Es decir, trabajo voluntario, gente que aporte recursos económicos, ¿sí? Pero nuevamente, no podemos descansar sobre eso, y en eso tenía razón Carlos, en el sentido de que muchas veces también hay una mirada heroica, sobre todo en las comunicaciones en los medios alternativos, que es como, no, vamos a morir con las botas puestas y vamos a ir a todas, pero eso no es insostenible en el tiempo, ¿sí? Entonces, se requieren recursos, se requiere ordenar, idealmente podés postular a ciertos fondos, pero claro, todo eso implica ir teniendo una orgánica, ¿sí? Si no hay orgánica, no se puede proyectar un medio, ¿sí? Entonces yo creo que eso también es importante, a veces quizás más bien juntarse entre distintos proyectos y hacer algo como colectivo, sobre todo a nivel de provincia, a nivel de comuna, a nivel de ciudad, ¿sí? Y no hacer como cada uno por su lado, sino que acumular recursos y energía. Eso sería lo que yo diría sobre el tema de los recursos públicos. Muchas gracias, Kiara. Claudia, tenías Yo quería agregar algo cortito, espero que sea cortito sobre eso, gracias por la paciencia, que no hemos pasado el tiempo, pero que tiene que ver con los subsidios, que efectivamente hoy día es como funciona buena parte del sistema mediático. Entonces, la pregunta es más bien qué tipo de subsidios, qué tan importantes serían respecto del conjunto de los medios, a cuáles debiera de enviarse, o sea, dirigirse y por qué, pero no Consejo Nacional de Televisión, hay subsidios también para infraestructura en el caso de canales, de radio, subsidios también de manera más indirecta, están los fondos de medios locales, regionales y provinciales que también operan de la misma manera. Entonces yo ahí, la pregunta es si son esos el mecanismo, y yo ahí creo que dije algo la semana pasada, y si no, lo digo ahora, que a mí me parece central plantearse la constitución efectiva de un sistema público mediático, ¿no? Con un tipo de gobernanza
que permita una distancia con el gobierno de turno, sin ser inocente y sin creer que no va a haber conflictos ni intentos de incidencia y todo, y que sea, pero me parece que las experiencias en distintos lugares con distintos signos, otra vez, no más allá de la BBC, que nace como un medio súper ilustrado y por una aproximación muy conservadora, ¿no? A inicio del siglo XX vamos a educar a las masas inglesas, a las masas de la corona. Entonces, yo creo que ese sería un subsidio gigantesco para la sociedad en su conjunto, ¿no? Un sistema de medios públicos como la gente, con financiamiento, con estructura, con un sistema de gobernanza mejor que el que ahora, multiplataforma, etcétera, ¿no? Entonces, y respecto a la publicidad oficial, yo ahí tengo no sé si no hemos conversado en detalle esto con Patricia y con Chiara, pero me parece que es una herramienta que no es, que no debiera ser la publicidad oficial el mecanismo de subsidio a los medios de comunicación. Eso, porque es normalmente una herramienta que termina constituyéndose como una relación clientelar, por una parte, y desde la perspectiva de la transparencia, algunos son los recursos públicos, etcétera, etcétera, también está la lógica de la publicidad oficial, que está entendida como financiamiento orientada a informar de manera correcta a la ciudadanía, ¿no? O sea, las campañas del SIDA, las campañas de vacunación, ¿no? Se entiende que debiera de utilizarse para eso y no como mecanismo que permita la subsistencia de los medios y que lleva aparejado el riesgo, ¿cierto?, de establecer relaciones clientelares entre los organismos públicos y el Estado. Y agregaría otro par de subsidios también que son más indirectos y que tal vez lo tenemos tan incorporado que está bueno recordarlo, que son, por ejemplo, las campañas políticas en televisión, las campañas de salud pública también en televisión, y entonces, ¿no? O sea, preguntémonos cuáles son el tipo de subsidios, cuáles son los necesarios, cuáles son los que impiden que haya un sistema de medios más vigoroso y más power, ¿no? Eso quería decir sobre la inyección para garantizar el pluralismo. Y hay otros mecanismos que el Estado perfectamente podría implementar, como por ejemplo, de la mano de esos subsidios, evidentemente podría haber, bueno, pero si tú te ganas eso, tú tienes que probarme de que tu directorio es plural, hay por lo menos diversidad entre hombres y mujeres, no sé, tus políticas internas son tales o cuales, ¿no? Que vayan empujando un poquito la frontera de manera de ampliar precisamente los pluralismos estructurales, la falta de pluralismo estructural de los medios. Muchas gracias, Claudia. Estamos ya muy pasados sobre la hora. Paula, no sé si es muy largo lo tuyo, que te veo con la manito levantada hace rato. Sí, no, lo que pasa es que yo quería hacer un análisis un poco de lo que se han hecho en estas dos presentaciones que hemos tenido en los módulos, tanto de parte de la profesora Claudia como de la profesora Chiara, que efectivamente ellos nos han permitido entender el escenario en el cual nos estamos envolviendo en términos de desarrollo de las comunicaciones. Bueno, ¿cómo decirlo en pocas palabras? No sé si sentir una especie de depresión, producto de todo de todas las situaciones adversas que se dan al momento de cuando uno quiere desarrollar las comunicaciones, ya sea en cualquiera de los parámetros, ya sea en forma digital, medio escrito, etc. Entonces, por otro lado, ¿no es cierto?, analizando la presentación de Chiara en términos de las leyes que, ¿no es cierto?, que nos amparan, uno igual evalúa, por ejemplo, lo que hace el Consejo Nacional de Televisión, lo que la nueva ley del TVN, y uno dice, no sé si hemos partido, digo yo, con la carreta ante los bueyes, ¿eh? Porque hoy día estamos lamentablemente un poco como entrampados entre las aplicaciones de malas leyes que no tienen experiencias de base, porque yo creo que el problema aquí hay un problema grave de experiencia de base en el desarrollo de las comunicaciones. ¿A qué me refiero puntualmente? En el hacer. O sea, hay pocas experiencias, hay pocas herramientas también, y por eso también quisiera aportar que a veces no son los recursos, lamentablemente, lo que hacen que las comunicaciones porque
yo he escuchado de muchos medios quejarse de que son los recursos, y yo me he dado cuenta que no son los recursos. A veces los medios pueden tener muchos recursos, pero lamentablemente si su política interna adentro del medio no está bien realizada, tanto con los que ejecutan, como para las personas que desarrollan las comunicaciones, no entienden el norte por el cual se desarrolla un medio de comunicación, o se desarrollan las comunicaciones en general. Entonces se pierde el foco. Eso yo siento que nos pasa, se nos pierde el foco, y por otro lado, estamos permanentemente tratando de luchar por el desarrollo de las comunicaciones sin poder hacerlo con todo lo que significa, ¿no es cierto?, un Consejo Nacional de Televisión que nos tiene totalmente abandonados, sin aplicación de una política de comunicación de fondo, no de forma, o sea, no de, es como que están, mira, como le diría yo, como lo mismo que las comunicaciones, vemos mucho para afuera, queremos vernos muy bien para afuera, pero sin embargo no nos preocupamos del dentro y de todas las preocupaciones y complicaciones que tenemos, desde inclusive desde nuestras carencias en términos de legales, así me refiero a no tenemos pensión, no tenemos FONASA, no tenemos nada, desde eso, o sea, desde hacer las comunicaciones con muy pocos recursos, como decía también un compañero que presentó ahí, que decía cómo lo hacemos con una comunidad militarizada como la comunidad mapuche, que se enfrenta a una serie de problemáticas de comunicación heavy. Y por otro lado, nosotros tratando de hacer comunicación en una lucha permanente en términos de cómo desarrollarnos con leyes que no nos amparan, sino que con leyes que nos fiscalizan permanentemente, organismos que nos fiscalizan, como, insisto, el Consejo Nacional de Televisión, que vela por los contenidos, pero yo un día yo le dije a la presidenta del Consejo Nacional de Televisión en su momento, le dije, a nosotros nos tienen abandonados en términos del hacer, o sea, del para qué somos nosotros, para qué somos medios de comunicación, para democratizar las comunicaciones, y finalmente ustedes nos fiscalizan, es como tener al Servicio de Impuestos Internos permanentemente encima, eso siento yo, ¿eh? Así como si uno comparara, ¿no es cierto?, el Consejo es como el Servicio de Impuestos Internos. Y por otro lado tenemos la ley del TVN, que es como que ayuda a TVN nomás, es como está hecho para ellos. Y los otros medios no existimos, o sea, no somos. Entonces aquí siento, y con esto termino, es más que todo eso, que efectivamente hay muchas violaciones a la libertad de expresión, muchas, permanentemente, todos los días. No quiero hablar de nosotros porque es feo ser muy autorreferente, pero en el caso de Pichilemu TV, efectivamente nosotros estamos siendo violados por los derechos humanos hoy en día. No podemos parar nuestra antena, no podemos comenzar las transmisiones, y eso no viene de la sociedad civil, viene de las mismas instituciones que no entienden lo que significa en el desarrollo de las comunicaciones. O sea, estamos en un grado mucho más básico, desde inclusive gente que no entiende el que estamos haciendo. ¿Por qué? Claro, porque es más importante comprar el pan, perdón que lo diga, que desarrollar las comunicaciones, como que ¿qué es? O sea, nosotros estamos hablando del año 2000, cuando llegamos, como dice JP, a Pichilemu, a desarrollar el canal de Pichilemu, y la gente nos decía, ustedes son audiovisualistas aquí, audiovisual aquí, o sea, la gente ni siquiera absorbía, digamos, o no asimilaba lo que nosotros desarrollamos, porque en medio de las comunicaciones, el mundo de las comunicaciones, estamos súper atrasados, y ahí yo siento que lamentablemente nos ha ido pillando la tecnología. Además de tener medios como los grandes, ¿no es cierto?, los que se quedaron ahí, como dice Kiara, se quedaron en los medios grandes, y no han querido democratizar los medios de comunicación, menos el Consejo Nacional de Televisión, menos la SUTEL, porque ellos ya hace rato que perdieron el rumbo. Y para qué decir los medios grandes que hoy en día están privatizados, y yo insisto, los ciudadanos estamos privatizados en este país. El Estado, ¿cómo nos trata a nosotros, a cada uno de nosotros? Si saquemos los medios, sino que nosotros como personas naturales, ¿cómo nos tratan? Como privados. Y nosotros tenemos que actuar como privados. Entonces, cuando tú te ves en una situación así, digamos, de desamparaje, por un lado político, porque además los políticos les encantan las comunicaciones, les encanta estar ahí. Nosotros les decimos, son como no recuerdo en este momento, pero son como esos, a ver, ¿cómo se llama cuando prenden las luces y están detrás? La polilla. Polilla. La polilla, Claro, la polilla, exacto, que se pega. como polilla.
Exacto. Y lamentablemente tú hablas con los políticos y ellos están totalmente perdidos respecto de cuáles son las funciones de la comunicación en este país, no saben de política de comunicación. O sea, yo siento que aquí hay mucho análisis, o sea, hay mucho estudio sobre nosotros, sobre lo que somos todos, sobre lo que estamos desarrollando en la comunicación, pero para afuera, chiquillos, están todos, nadie encacha de lo que estamos haciendo. Y ahí yo con esto termino, insisto, pero como una manera de ponerle aliento y no irse para abajo con el análisis, es que efectivamente hace falta que nosotros nos terminemos tomando las manos, porque ya tenemos el manejo de estos temas. Lo que pasa es que falta desarrollarlos en la práctica. Y aquí yo creo que lo único que nos queda para poder jubilar, nosotras que ya llevamos harto tiempo en esto, porque a mí me quedan 20 años, no es tanto, digo yo 20 años en términos de jubilarse en el desarrollo de las comunicaciones, pero finalmente yo siento que hay tanta gente que está aquí queriendo hacerla y están preguntando cómo hacerla y cómo hacerla desde distintos frentes, porque nosotros como medios comunitarios hemos sufrido no solamente el hecho de poder desarrollarla, sino que nos estamos enfrentando hoy en día a personajes grandes que nos vienen a enfrentar también por lo que nosotros estamos haciendo, y eso es súper duro porque la gente nos está, a ver, por un lado el pueblo, la comunidad nos entiende perfectamente en el hacer porque lo desarrollamos todos los días con ellos, pero el problema son la gente que involucrada, me refiero a los políticos, al Estado, a las personas, a las instituciones, a los funcionarios que están detrás de los que deberían hacerse cargo de estos temas, son los que más desconectados están de nosotros. Y además nos ven con mucha desconfianza, porque los medios somos como los sapos, ¿ah? Los andamos mirando, entonces es como una relación muy, muy compleja de sostener, emocionalmente también muy compleja de sostener, porque efectivamente con los años, como dice Kiara, esto empieza a cargar, sobre todo cuando, y yo creo que no solamente en los medios comunitarios, también en todos los medios, yo también conozco medios regionales, locales, que también andan a la chaucha ahí tratando de conseguir los recursos del fondo medio, peleándose por 1,5 millones con otros medios locales. Entonces hay un problema de la aplicación, insisto, de la forma de fondo, que es lo que nos está perjudicando para desarrollar las comunicaciones. Eso, muchas gracias por escuchar. Gracias, Paula. Muchas gracias. Bueno, con el comentario de Paula entonces cerramos porque ya nos hemos pasado harto en la hora hoy día, esperamos corregir eso para el siguiente foro. Los comentarios, hay algunos comentarios que quedaron en el chat y algunos que eran preguntas. Aquellos que eran preguntas los hemos ido recogiendo y los vamos a poner también en el Padlet al que ustedes han tenido acceso. Cualquier otro comentario o pregunta que quede pendiente, les pido disculpen porque hemos tratado de hacer maravillas con el tiempo, incluso nos hemos pasado. Quiero agradecer en este sentido la participación de todos ustedes aquí hasta esta hora, y también especialmente a Kiara, Claudia y Patricia por su disposición para responder la mayor cantidad de dudas y aprovechar al máximo este tiempo de interacción que tenemos en este curso de libertad de expresión y derecho a la comunicación en Chile. Nos vemos entonces. ¿Sí? Sí, puedo pasar un pequeño aviso comercial. Mira, la próxima semana todos saben, el 18 de octubre se nos viene el segundo año, entonces les quiero pedir a quienes tengan, sobre todo cuentas en redes sociales, que vayan registrando si tienen cualquier baja de contenido o censura de contenido durante estos días, ¿ya? Sobre todo aquellos que manejan redes sociales, ya les vamos a contar por qué, porque vamos a estar midiendo nuevamente para un periodo, ¿cierto?, censura en redes sociales, entonces nos interesa mucho pasarles ese aviso, ¿ya? Que capturen, hagan una captura de cualquier situación rara que tengan en sus cuentas de redes sociales. Muchas gracias, Ceci, perdón por el aviso de última hora. Gracias, Pati. Muy importante. Gracias, Yo Pati. estaba hablando de una última cosita, porque no quiero que se entienda mal mi crítica a la idea de la ley de medios. No es que yo no quiera que se cambien las cuestiones, ¿sí?, los problemas que tenemos, pero que, si ustedes se fijan, la gente que defiende la ley de medios no tiene una propuesta de medidas concretas, ¿sí? Se habla de que hay que resolver el problema de la concentración, hay que resolver el problema del financiamiento de los medios, pero ¿cuáles son las propuestas concretas? Eso tiene que ver con un entramado legal con el que hay que entrar a discutir.
Entonces, el ejercicio que yo hice en esta sesión fue un poco como ir viendo dónde están como los nudos en cada podría decir, en cada agente regulador, en cada institucionalidad, en cada marco regulador, y ver ahí en el fondo cómo trabajar. Yo creo que todo eso es más complicado si se trabaja en una sola ley, ¿sí? Porque además no solamente tiene que ver con medios de comunicación, tiene que ver con más elementos, ¿ya? Entonces, sí creo que hay que trabajar sobre la concentración, creo que debiera volverse a lo que se declaró inconstitucional el año 95, que era regular a nivel de propiedad, con porcentaje la concentración. Pero eso, como que yo soy más de la idea de, como decía Sousa Santos, ensanchar el presente y acortar el futuro, es decir, veamos qué tenemos ahora, ¿sí? Un poco en la línea del hacer, qué es lo que hay ahora, qué es lo que podemos recabar ahora, y a partir de ahí empezar a pensar en las transformaciones, no poner en el horizonte un cambio sin entender bien de dónde estamos partiendo, ¿sí? Entonces, eso fue un poco el sentido de la sesión de hoy. Eso. Muchas gracias, Chiara, gracias a todas y a todos. Nos vemos la próxima semana en el foro del módulo 3. Todos sus comentarios y preguntas en el Padlet de las anteriores también que no hayan sido contestadas, para que las vayamos contestando ahí en el camino, porque con la hora no nos alcanza para responder. Eso, muchas gracias. Chao, buenas noches. Chau. Chau, Chao. gracias. Mil gracias. Adiós. Chau, chau. Que la fuerza